agradecerle su presencia. Y yo, más que un informe de gestión, en el sentido de hacer un repaso a lo hecho pormenorizadamente, ya que se les ha entregado, se les ha repartido una memoria de gestión con acciones concretas, puntuales, con todo el desarrollo de la actividad política, de contacto, de iniciativa de la Ejecutiva, me parece a mí que la reflexión que tenemos que hacer es el contexto político, la estrategia política, las acciones de futuro de esta agrupación. Miren, entramos en el Gobierno de España en un momento en el que se pensaba que íbamos a tener una desaceleración de la economía progresiva. Estoy hablando de marzo del 2008. La perspectiva era la economía se desacelera, la burbuja inmobiliaria va cediendo y las cosas se van asentando de una forma natural. Esa era la perspectiva. En septiembre del 2008 hay un crack financiero sin precedentes. Sin precedentes. No es solo lo del banco americano Lehman Brothers, sino es también una situación financiera desastrosa. Sin precedentes, como digo, y que solo es equiparable a la crisis del año 29. Y hoy, 2009, septiembre, las cosas, a pesar de lo que digan muchos, a pesar de lo que digan algunos, a pesar de lo que digan algunos voceros políticos de la oposición, las cosas están mejor respecto al 2008, respecto al septiembre del 2008. No hemos salido de la crisis, pero las cosas están encaminadas. Las cosas, en general, mundialmente, en Europa y en España, van poco a poco ajustándose, poco a poco enderezándose. Pero la crisis tiene perspectivas, tiene, digamos, localizaciones, tiene especificaciones según países. Y no es lo mismo la crisis que está sufriendo Francia, aunque algunos parámetros son iguales, que la que estamos sufriendo nosotros, por trayectoria, por historia, por realidad socioeconómica. La crisis en España es básicamente una crisis de crédito y una crisis de paro, de empleo. De crédito bancario y una crisis de empleo. Una crisis que empieza como una crisis financiera y se ha trasladado a la economía real, a la actividad económica de las empresas. El Gobierno hizo los deberes, desde el principio hizo los deberes. Y frente a los que dicen que hay vacilación, titubeo, yo creo que está clara la trayectoria. La trayectoria ha sido inyectar, como han hecho todos los países, inyectar dinero al sistema financiero para que no quebrara. Era una urgencia del momento económico. Y no es ayudar a los banqueros, es ayudar a las entidades financieras a salir adelante. Porque imagínense el efecto que hubiera tenido sobre este país la quiebra de algunos de los bancos. En segundo lugar, ayudar a las empresas, a la pequeña, al tejido empresarial, mediante distintas iniciativas de estímulo económico. Hoy conocíamos un dato importante respecto a la venta de automóviles. Ha habido un crecimiento respecto al periodo anterior de un 18%, en gran parte por la iniciativa del Gobierno del Plan Renove, el nuevo Plan Renove. En parte por esa inyección económica del Gobierno, y te lo dicen los sectores de venta de automóviles, que gracias a eso los coches de pequeño segmento, de pequeña gama, se están vendiendo. Por tanto, el Gobierno ha ayudado a las empresas a salir del bache. Se han hecho negociaciones con multinacionales para el mantenimiento de las factorías de automóviles. El Gobierno ha ayudado a las instituciones locales, a los ayuntamientos. Hemos de recordar el fondo estatal, llamado Fondo Zapatero de 8.000 millones que está desarrollándose, pero también el próximo fondo de 5.000 millones que tiene previsto inyectar el Gobierno a las instituciones locales. Y esto es muy importante por varias razones. La primera, porque fíjense que el Gobierno ha ido directamente a las corporaciones locales, sin intermediarios,
sin pasar por la autonomía, por los gobiernos autonómicos, sino que ha ido directamente a las corporaciones que van directamente a la economía, a la pequeña economía, a la pequeña empresa, a la empresa de la construcción, a la de derivados, etcétera. El fondo ha ayudado directamente allí, porque el gobierno era consciente, yo creo que ha sido clarísimo, que iba a ser mucho más eficaz ayudar a las instituciones locales, a las corporaciones locales, que repartir el dinero entre la autonomía y que éstas lo gestionaran de acuerdo con su filosofía política y su orientación económica y de política económica. En esta crisis están, desde luego, hay sectores, empresas, autónomos, que están perjudicados. Están siendo perjudicados fundamentalmente las personas que entran en el paro, pero fundamentalmente lo que se está perdiendo es empleo temporal. Empleo temporal. La tasa de empleo, digamos, estable, indefinido, se ha incrementado en este país. Se ha incrementado en este país. Eso es una cosa que hay que recordar. Es decir, el empleo que se está perdiendo es básicamente el empleo temporal, ese empleo precario que se llama, ese empleo de circunstancias que nace sobre todo al calor de la construcción, del boom de la construcción. Pero miren, ni los salarios han salido perjudicados de esta crisis, los salarios de los trabajadores en activo, no los parados evidentemente, han salido perjudicados de esta crisis, ni los precios, ni tenemos un problema de inflación, sino todo lo contrario, prácticamente. Por tanto, no hay una situación como algunos auguraban, y hay que decirlo con claridad. Recuerden las soflamas de algunos en relación a que iba a haber una emergencia social en este país, de que iba a haber una especie de sublevación social en este país, y en absoluto está siendo así. En absoluto está siendo así. Hay personas que lo están pasando mal, hay dificultades, pero hay respuesta institucional. Hay respuesta institucional. Y esa es la clave de que en este país no haya radicalización sindical, no haya huelga y aumento de la conflictividad. No lo hay. No lo hay. Esa es la realidad que tenemos. Esa es la realidad social de este país. Aunque algunos quieran disfrazarla o, digamos, hacer otra versión de la realidad. Miren, afrontamos un periodo en el que tenemos que explicar como partido decisiones. Quería hablar de esto porque me parece que la agrupación local debe estar informada, que los afiliados y afiliadas deben saber, deben tener posición y deben apoyar las iniciativas del partido y del gobierno. Afrontamos, digo, una coyuntura en la que vamos a aprobar unos presupuestos y en la que vamos, además, en esos presupuestos, a subir los impuestos. Subir impuestos nunca es agradable, nunca es bonito. Ahora, subir impuestos puede estar justificado económica y políticamente. Económica y políticamente. Y hay razones, argumentos suficientes como para justificar esta subida de impuestos. ¿Qué impuestos suben?